Isaías capítulo 1, versículo 1 dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Oí cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Hasta ahí, por el momento, la lectura de la palabra del Señor. Hemos ido observando varias veces que la situación del pueblo de Israel se parece mucho a nuestra situación en el día de hoy. La sociedad está parecida, los problemas se van repitiendo porque puede haber más tecnología, pueden haber cambiado muchas cosas, las fronteras de los países, se pueden haber descubierto nuevos continentes en estos años que han pasado desde que escribió Isaías. Pero el corazón del hombre, la maldad del hombre, el pensamiento del hombre en su corazón es de continuo solamente el mal. Y eso no cambia, eso no cambia. Se pueden hacer leyes, regulaciones, ordenanzas, decretos, pero el corazón del hombre sigue en su maldad. No porque haya una ley contra el asesinato, el homicidio, la gente deja de cometer este crimen. No porque haya leyes que prohíben el robo, el hurto y la violencia, no por eso la gente deja de cometer aquellos delitos, porque el corazón del hombre es de continuo, piensa solamente el mal, el mal. Y que el tiempo de Isaías se parece a nuestro tiempo. Recordemos que la vez pasada vimos cómo él tenía que hablarle a esta generación, a este pueblo cargado de maldad, la generación de malignos, los hijos depravados, todas esas palabras que no son muy buenas. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y consideramos que lo que era nuestro Dios como el Santo de Israel y cómo al ser impactado el profeta Isaías en capítulo más adelante, cuando aparece en su visión y escucha a él y ve santo, 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 y él entonces quedó impactado. Fue un antes y un después esta revelación, esta visión que él tuvo. Y por lo tanto es el escritor que más veces ocupa la palabra santo relacionada a nuestro Dios, el Kadosh que vimos. Y cómo cada vez que aparece en el libro de Isaías, llegamos hasta el capítulo 30 aproximadamente, siguen hasta el final del capítulo, hasta el final del libro, siguen apareciendo esas frases, el santo de Israel, Kadosh. Y Isaías entonces luego dice, se volvieron atrás, al santo de Israel le dieron la espalda, no le consideraron.
no le consideraron. Y cada una de estas enseñanzas que hemos visto en el profeta Isaías, a veces muy doloroso, pero reflejan también a nosotros, los creyentes, el pueblo de Dios en el día de hoy, como muchas veces no consideramos al Señor de la forma que Él quiere que le consideremos. Cada vez que avanzamos un poquito en el conocimiento del Señor y en su persona, en su obra, en su santidad, avanzamos un paso hacia adelante, nuestra vida va cambiando. ¿Cuánto desearíamos avanzar más rápido a veces? Pero cada uno a su propio paso, decía un escritor. Hay hermanos que uno ve que quedan estancados, hay que animarlos, hay que avancen, que nadie quede quieto. Pero algunos avanzan más rápidos, obviamente, otros por distintas causas y razones. Pero cada uno va a tener que dar cuenta a nuestro Dios. Y en el día de hoy me gustaría tomar este versículo, el versículo 5, que nos encontramos con un tema no es complicado para nada, pero a veces uno encuentra que las personas piensan que Dios no está asociado al castigo. Dios no está asociado al castigo. Incluso algunos dicen que Dios no castiga, sino que nosotros nos castigamos a nosotros mismos por nuestros actos. En alguna medida eso es verdad. Vamos a ver que cosechamos lo que sembramos. Pero la Escritura habla de Dios como una persona que sí castiga. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Por qué querréis ser castigados aún? Como pregunta. ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Bueno, si lo vemos figurativamente, el pueblo de Israel como país, como nación, había sido creada por Dios, por Dios. Nuestros países se independizaron en cierto tiempo y hubo guerras y luchas, pero demoró un proceso largo. Los procesos de independencia son largos. Como nación, el pueblo de Israel la formó Dios, primeramente en su mente, en su corazón, y escogió esta nación desde Ur de los Caldeos, sacó a Abraham, luego le cambió el nombre a Abraham, y de Ur de los Caldeos él lo saca: vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y de ahí pasan muchas cosas hasta que se establezca por fin un reino de Israel. ¿Por qué mencionó esto? Porque allí donde dice toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, está hablando de un cuerpo, un cuerpo. Y en suma, cada persona, cada individuo que forma parte del pueblo de Israel, forma en general un cuerpo que es la nación de Israel. Y esta nación tiene una cabeza, que son sus líderes religiosos, sus reyes, sus capitanes, todo lo que gobierna, todo lo que en el orden divino es la cabeza de algo. Y el corazón tiene que ver con la parte moral, con la parte moral. Y podemos entenderlo hasta el día de hoy, esa referencia. Cuando la cabeza, los que nos gobiernan, tienen un tipo de enfermedad. ¿Y cuál es esa enfermedad? El pecado. Cuando gobierna el justo, el pueblo se alegra. Cuando quien gobierna tiene enfermedad del pecado, cuando hay un impío en el poder, obviamente el pueblo está mal. Y el corazón doliente tiene que ver con la parte espiritual de un pueblo, la moralidad de un pueblo. Y hemos visto caer grandes imperios. Y sabe que coincide que los grandes imperios a través de la historia
no caen por guerras ni batallas. Primeramente caen porque su moralidad decayó. La moralidad de un pueblo decae y luego todo el sistema cae. Porque al no haber moral, entra la corrupción al sistema. Cuando las personas que gobiernan no tienen moral, entonces pueden permitirse todas las atrocidades que se pueden hacer teniendo el poder para hacerlas. Así que todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, tiene que ver en forma simbólica también la referencia que hace al pueblo de Israel. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Su parte política y su parte espiritual estaba mal. En la cabeza, quienes gobernaban, había enfermedad en ellos. Y el corazón, la moralidad, en el tiempo de hoy podría ser la luz de las tinieblas, podría ser la sal de la tierra, que es la iglesia. Entonces, cuando en una nación esto está mal, obviamente el país funciona mal. Veamos el castigo. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿A quién le gusta que lo castiguen? Yo pienso que a nadie. El castigo obviamente es para infundir temor, temor. Entonces cuando lo asociamos a Dios, Dios es un Dios santo, es un Dios puro, es un Dios sin mancha, y Él ha entregado su palabra. Los que obedecen tienen bendición, pero ¿qué pasa con aquel que no obedece? Siempre Dios habla de esto, de castigo. A veces lo pasamos por alto, pero los versículos están allí. Aquí hay dos versiones más que hablan referente al mismo texto, porque cambia un poquito el sentido, pero la idea es la misma. ¿Por qué buscan más castigo y se siguen rebelando? Tienen toda la cabeza lastimada y el corazón todo enfermo. Y otra versión, ¿dónde más serán castigados? ¿Continuarán en rebelión? Toda cabeza está enferma y todo corazón desfallecido. Se fija que cambian algunas cosas, pero la idea es la misma. ¿Por qué el pueblo de Israel, sabiendo los mandamientos, sabiendo las ordenanzas, quiere seguirse siendo castigado? ¿Quiere seguir rebelándose contra Dios? Y si lo traemos a nuestros tiempos, nosotros sabemos la palabra de Dios, sabemos los mandamientos de Dios. ¿Qué sacamos con rebelarlos contra Dios? ¿Acaso Dios ha cambiado su manera de actuar? Y eso es lo que vamos a considerar. Ahí está una pregunta que podemos hacernos cada uno de nosotros para probar nuestro pensamiento, qué es lo que pensamos. ¿Castiga Dios al hombre? ¿Castiga Dios al hombre? ¿Tenemos ese concepto de Dios en nuestra mente? Solamente hay dos respuestas. Está el sí y el no. En Hebreos, lo mencionamos la semana pasada, Hebreos capítulo 12, del verso 5 en adelante. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Y esta es la palabra, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. La palabra azote la entendemos, tiene que ver con un castigo, castiga a todo aquel que recibe por hijo. Y luego el libro de los Hebreos nos explicará el ejemplo de Dios como padre, nosotros como sus hijos, y qué padre es aquel que deja a su hijo sin disciplina. Y podemos ver la sociedad que tenemos hoy día, y esa sociedad ha sido cuestionada porque la juventud, la nueva juventud,
la nueva generación es de una forma diferente a la generación antigua. ¿Y cuál han sido las conclusiones a las que han llegado algunas personas? Que la forma de disciplinar a los hijos cambió en algún momento de nuestra historia. Por lo tanto, de la forma en que se criaron nuestros padres, no es la misma forma que nos criamos nosotros, y no es la misma forma que se está criando la generación de hoy día, y se está disciplinando a la generación de hoy día. Han influido muchas cosas, ha entrado mucho lo que es la psicología, el humanismo, y esto ha entrado también a la iglesia. Pero la iglesia tiene que mantener lo que dice la palabra. La iglesia tiene que mantenerse. Aunque las leyes cambien, aunque todo el mundo cambie y diga que algo es bueno, si la Biblia dice que algo es malo para Dios, entonces nosotros tendríamos que permanecer en esa palabra divina. Así que a la pregunta que hacíamos, ¿castiga Dios al hombre? La respuesta es sí. Hay un castigo cuando Dios habla al hombre, porque también lo puede disciplinar a través de una palabra, a través de un consejo. El azote es el último recurso. La vara es el último recurso. Hay varios recursos antes de ejercer aquel castigo. Tal vez está siendo disciplinado a través de una palabra, de un versículo bíblico, de un consejo de un hermano, de la reprensión de un hermano. Y el Señor te está enseñando, te está disciplinando. Pero si pasas por alto todas esas cosas, luego viene, corrige al niño en su camino. Como creyentes nosotros somos hijos de Dios y Dios nos corrige como a hijos porque nos ama. Definición del castigo. El significado bíblico es el conjunto de reprimendas, sanciones, penas impuestas por una acción o por falta de ella. O sea, si hacemos algo que no corresponde, ahí va un castigo. Pero también está el otro lado, sabiendo algo que es bueno y no lo hacemos, también allí se ejerce disciplina, para que lleguemos a la perfección, para que seamos perfeccionados a través de esta disciplina del Señor. Las consecuencias a desobedecer un mandato se aplican con el fin de corregir la conducta de rebeldía. ¿Hemos sido rebeldes como el pueblo de Israel en algún momento, sabiendo lo que es bueno hacer y no lo hacemos? ¿O entendiendo que estamos haciendo algo que al Señor no le agrada? Y el Señor nos ha aconsejado a través de la palabra, de algún consejo, de un hermano, alguna enseñanza, algún versículo, algún tratado, y no le hacemos caso. Eso es rebeldía. Quienes rompen la ley de Dios entonces cometen actos inicuos, se amonestan por su comportamiento con un sufrimiento equivalente. Dios es justo para esto también. A veces vemos noticias del maltrato infantil, del maltrato que ejerce un padre hacia los hijos o una madre hacia los hijos, que ejecutó mayor castigo del que merecía el acto de su hijo. O a veces sin acto alguno, los golpean por golpearlos solamente, eso es maltrato. Y el castigo lleva un sufrimiento equivalente, de acuerdo a lo que se hizo. El creyente a veces desobedece a Dios. Y es una verdad. ¿Qué es lo que es la rebelión entonces? Para tener este concepto. Desobediencia a Dios. Y en la Escritura, en un verso, se le compara este espíritu de adivinación. ¿Y por qué es importante este paralelo? Porque la adivinación en el día de hoy está
muy vigente. ¿Cuántas personas acuden a los magos, adivinos, hechiceros actuales, los brujos, que le lean las cartas, que le vean la suerte, que le lean el tarot? Bueno, desobediencia a Dios. Yo no me imagino a un creyente acudiendo a estos lugares o leyendo su horóscopo, pero tal vez hay algún hermano que haya caído en esto. Es una desobediencia a Dios. Y la desobediencia a Dios entonces solamente la hacían los pueblos paganos, porque ellos no tienen esperanza alguna. Y este es el clamor que estaba haciendo Isaías, que las cosas que estaban pasando en el pueblo de Israel eran comparables solamente a lo que pasaba fuera del pueblo de Israel. Y para nosotros como iglesia puede pasar que ciertas cosas que antes veíamos solamente en el mundo comiencen de una u otra forma a entrar a la congregación y hagamos vista gorda a aquello, que no nos pase, eso, que podamos estar atentos. La rebelión trae castigo, la desobediencia a Dios trae castigo a mi vida. Obviamente va a ser un castigo justo, porque es Dios el que ejecuta el castigo. A mi familia puede perjudicar también mi desobediencia a mi familia. Recordemos la desconfianza que le vino a un hombre y se llevó a toda su familia de Belén a la tierra de Moab. Murieron él y sus hijos. Luego Dios restauró toda la situación y tenemos el libro de Ruth. Pero fue una desobediencia para con Dios, porque cuando vuelve Noemí, dice que las personas la conocían, decían, ¿no es esta Noemí? Porque las demás personas no se habían ido de Belén, habían quedado allí, habían aguantado el tiempo de la prueba, del sufrimiento, hasta que llegó el pan nuevamente a Belén. La rebelión, la desobediencia, trae castigo también a mi congregación. Soy responsable de lo que pasa en mi congregación. Si yo desobedezco los mandamientos del Señor, si yo me rebelo contra las ordenanzas del Señor, puede afectar o va a afectar a la congregación, Y a mi nación, el país que yo vivo. Obviamente, si hay creyentes orando por su nación, por su país, por sus gobernantes, por los que hacen las leyes para que no hagan leyes injustas, diferente sería la situación. Así que cada desobediencia puede traer consecuencias. Aquí hay una desobediencia de Jonás. Sabemos la historia de Jonás. Él fue desobediente a un mandato del Señor. ¿Cuál era el mandato? La predicación a una tierra de enemigos, a una tierra que había hecho mucho daño al pueblo de Israel. Entonces él no quería obedecer. Si el Señor nos está mandando, nos está diciendo ir por el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, lo estamos haciendo, estamos cumpliendo el mandato del Señor. Y si sabemos que es el mandato del Señor y no lo hacemos, ¿qué nombre le podemos poner a eso? ¿Acaso no es desobediencia a un mandato del Señor? Así que la desobediencia de Jonás provocó una tempestad y afectó a todos los que iban en el barco. El pecado trae consecuencias. Obviamente el Señor en su misericordia puede restaurar, sanar, puede hacer todo nuevo, eso es verdad, eso es verdad. Pero a veces tenemos que sufrir las consecuencias de nuestros actos. Personas que se han convertido, por ejemplo, en una cárcel, en la soledad de una celda, se han convertido allí, pero siguen presos, siguen encarcelados porque están
pagando las consecuencias de sus actos. La desobediencia en mi vida, según el libro de Gálatas, dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahí tenemos la figura, la podemos entender. Si yo siembro peras, no me va a salir manzana. Si hago un sembrado de piña, no va a salir otra cosa. Lo que nosotros sembramos, eso vamos a cegar. ¿Qué estamos sembrando en nuestra vida? ¿Estamos sembrando para la carne o para el espíritu? El pueblo de Israel, ¿para qué es lo que estaba sembrando? Para su carne. Ellos estaban desobedeciendo. La sociedad que tenía el pueblo de Israel era fruto y consecuencia de los pecados que ellos habían cometido delante de Dios. Nada más ni nada menos. Estaban recibiendo el justo castigo por sus actos. Y eso es lo que les dice Isaías. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Dónde más se les va a castigar? En la figura de alguien rebelde, de un hijo rebelde que se le castiga por algo, que a pesar del castigo sigue haciendo aquello que el padre le dijo que no hiciera. Y nuevamente se le castiga una y otra vez y continúa haciendo aquello. Eso es rebeldía. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Qué es lo que estamos sembrando? Porque lo que estamos sembrando hoy día lo vamos a cosechar más tarde. Son leyes que no se pueden saltar. Así que si hay alguna cosa en nuestra vida que no esté bien, que no estemos sembrando para el espíritu, sino para la carne, hay tiempo de enmendar nuestro camino, tiempo de cumplir con el mandato del Señor y no dejar pasar más tiempo, no dejarlo para después. Hay que ser drástico en algunas situaciones. Hay amistades que son nocivas, que son malas, hay que cortarlas de raíz. Hay cosas que se están introduciendo a la iglesia que no son buenas, no son doctrinales, que no edifican. Lo que sembramos, cosechamos. Y este caso, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Dónde más los voy a castigar? Hay un caso en la vida de David. Sabemos la historia de David y Betsabé. En el tiempo que fueron a la guerra los reyes, él estaba paseando y vio por su ventana una mujer bañándose. Cayó en adulterio. Dios, a diferencia de los escritores humanos, no esconde el pecado de sus siervos. Dice, por ejemplo, en la escritura, un varón conforme al corazón de Dios, David. Eso no cambia. Siempre va a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Pero Dios mostró y le mostró a David que el pueblo había blasfemado respecto a este asunto. David pensaba que no se había sabido, pero los pueblos vecinos habían sabido la situación. Y esta rebelión en la vida de David trajo consecuencias. Ten piedad de mí, oh Dios,
conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados, está siempre delante de mí. ¿Cuántas veces hemos elevado una oración como la que aparece aquí delante de Dios? Y esto es un varón conforme al corazón de Dios, que a pesar de las caídas, a pesar de las maldades y rebeliones que cometió David, ¿a dónde acudía? Acudía a Dios. No se alejaba de Dios, se acercaba a Dios en oración, pidiendo piedad, pidiendo misericordia, mostrando los atributos divinos de la piedad que tiene Dios, de la misericordia en perdonar mis rebeliones. ¿Acaso el pueblo de Israel, con todo lo que estaba haciendo, con Isaías que le dice, ¿por qué ustedes quieren ser castigados todavía? Arrepiéntanse. Si el pueblo de Israel, si mi pueblo, dice en otro libro, se humilla delante de Dios, ¿acaso Dios no lo va a oír? Si es la promesa divina, si mi pueblo que mi nombre invoca, se humilla en oración, Dios los iba a perdonar. Pero este pueblo, en la sociedad, en el tiempo de Isaías, sabía que estaba mal y no se quería arrepentir. Aunque sabía que venía un castigo, ellos seguían en sus maldades, en sus rebeliones, en sus pecados. Bueno, lo de David es un ejemplo para nosotros también. El rey de Israel, un varón conforme al corazón de Dios. Dice Pablo a los Corintios que estas cosas del Antiguo Testamento acontecieron como ejemplo, están escritas para amonestarnos a nosotros, nos advierten, nadie está libre. David mató a gigante Goliat, una gran proeza, una gran hazaña, el paladín del pueblo de los filisteos, amenazando al pueblo de Israel. Y David, un pastorcito que nada tenía que ver con el ejército, sale frente a este hombre gigante, porque había blasfemado el nombre del Señor, confiando en que él podía librarle, confiando en que Dios podía librarle de este hombre, el rey de Israel, con todo su poder que tenía, pero en un momento David también cae. Así que el que de los presentes en esta sala, el que quiere estar firme, dice, mire, cuide que no caiga. Nadie está libre, hermanos, hermanas. Nadie está libre. Un hermano hacía la reflexión de las ventanas, porque hoy día nosotros no estamos en un palacio caminando y mirando por las ventanas, pero en nuestras computadoras, en nuestros celulares, hay momentos en que se abren ventanas y se le llama de esa forma. Se abrió una ventana en el computador y que para nada es una imagen espiritual, para nada. Los cuidados que hay que tener, que nuestro Dios nos ayude en esas situaciones. Y como leíamos delante en Hebreos, el Señor al que ama, disciplina. Ya vimos que no es solamente una vara, un castigo. Primeramente le habla a través de la palabra, a lo mejor a través de la oración, a lo mejor a través de un consejo de un hermano, una reprensión de 2 o 3 hermanos que le hagan. Luego que ha pasado por alto todo eso, ahí recién viene y azota a todo el que recibe por hijo. Dios nos ha recibido por hijos. Somos hijos de Dios. Él nos ha dado su palabra
y los mandamientos que aparecen allí son para nuestro beneficio, para que los podamos cumplir. Nuestros padres terrenales nos disciplinaban y los venerábamos. Y cada vez que vamos madurando, entendemos más a nuestros padres, cómo nos criaron, cómo nos educaron, cómo nos disciplinaron. Cuando en la juventud a veces uno se enojaba porque no le daban permiso para acudir a ciertos lugares, y hoy día se lo agradecemos. Hay gratitud por esa disciplina que tuvieron. Tal vez si hubieran dicho que sí en su momento, nos hubiéramos perdido, pero nos encaminaron en el temor del Señor. Tuvimos a nuestros padres y los venerábamos, nos disciplinaban ellos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquí entonces el pueblo de Israel se le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ustedes quieren ser castigados todavía? ¿Por qué se quieren seguir rebelando? Ya saben los mandamientos del Señor, las ordenanzas del Señor. Está establecido en su palabra lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y queda la pregunta para nosotros, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? ¿Acaso los mandamientos del Señor se han transformado en algo pesado para nuestra vida? ¿Con un peso obedecer los mandamientos del Señor en el día de hoy? Porque nos muestra la palabra que para el Hijo de Dios no son una carga los mandamientos del Señor. Se pueden cumplir porque no estamos solos, porque el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestras circunstancias. La desobediencia trae consecuencias en mi familia. Aquí vemos un matrimonio en el libro de los Hechos, la historia conocida, los comienzos de la iglesia, donde todo era hermoso, todo era nuevo, todo era bonito. ¿A quién no le hubiera gustado vivir en ese despertar espiritual del siglo I de la iglesia? Podría pensar alguien, ahí sí que me hubiera gustado vivir, dice alguno. Pero si uno examina las cartas que escribe Pablo, la iglesia también tenía los mismos problemas y conflictos que nosotros podemos tener en el día de hoy. Y vuelvo a repetir, puede cambiar todas las cosas en el mundo, en la sociedad, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Y aquí vemos la naciente iglesia, Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5. Este matrimonio vio que todas las personas estaban dando ofrendas y estaban dando de sus posesiones. Vieron como un hombre, hijo de consolación levita, natural de Chipre, Bernabé, tenía una heredad y la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermoso, qué bueno, qué bonito. Su tierra la vendió y tomó aquel dinero y lo trajo a los pies de los apóstoles. Estas personas quisieron hacer algo en apariencia solamente. El verso Hechos 5:2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y ahí entonces dice Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué hicieron esto? Nadie les estaba obligando a hacerlo. No había ninguna obligación para hacer esto que hizo Bernabé. Bernabé lo hizo porque Dios le puso en su corazón hacerlo y lo hizo. Pero estas personas, Ananías y Zafira, desobedecieron al Señor porque ellos no tenían por qué hacerlo. ¿Para qué lo hicieron? Si pensamos bien y leemos bien el pasaje,
Ellos querían aparentar algo para ser igual que Bernabé, pero en realidad no iban a ser lo mismo que Bernabé. Sabe que Dios de inmediato aplicó allí sentencia. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Fue terrible la situación. Comenzando la iglesia, Bernabé trajo lo que el precio de la heredad que él había vendido. Nadie lo obligó, de su corazón salió, Dios lo puso allí. Pero estos otros hermanos, este matrimonio, quiso hacer eso. Y notemos el verso 1, cuando dice, vendieron, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió la heredad y sustrajo el precio. Sabiéndolo también, su mujer se transformó en cómplice de este pecado que cometieron, como matrimonio, una desobediencia. Ya no es afectar solo a su vida como David, aquí hay un matrimonio de por medio. En el caso de Jonás, afectó a toda la tripulación del barco. ¿Qué culpa tenían los que iban en el barco viajando hacia otro lado? Aquí afecta a un matrimonio y son de inmediato castigados. ¿Y cómo fueron castigados? ¿Cuál fue la consecuencia de su acto? La muerte. ¿Acaso es cruel o malvado Dios por esto que hizo? Dice el versículo 5 que vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Las consecuencias de un pecado. Y provoca este temor reverente en las personas que estaban fuera observando la situación. Todos los que oían esto que había pasado, les pasaba algo en su ser. Es que no se puede jugar con las cosas de Dios. No se puede jugar con esto, aparentar algo que en realidad no se está haciendo. Pongámoslo de otra manera. Si estas personas, Ananías y Zafira, hubieran vendido la heredad, toman la cuarta parte de la heredad y traen esa cuarta parte y dicen al apóstol Pedro, le dicen, mira, nosotros vendimos una heredad y te vamos a dar la cuarta parte. La hubieran recibido y no hubiera habido ningún problema, ningún inconveniente, porque no estaban aparentando nada. ¿Cuál fue el problema? Que ellos quisieron dar la mitad, pero para todo el mundo, en apariencia, ellos estaban dando todo. Y eso tiene que ver también con un orgullo espiritual, que en realidad no existe, que no es. Querer ser visto por los demás como el más puro, el más santo, el más espiritual, cuando en realidad no se es. No han mentido a Dios, o sea, no han mentido a los hombres, no han mentido a los hombres, sino a Dios. Otro pecado que fue también una desobediencia a Dios, donde Dios tuvo que castigar. Podemos hacerle la pregunta a esta familia de Acán, ¿por qué quisieron ser castigados? ¿Por qué quisieron ser castigados? ¿Por qué se rebelaron contra el Señor? Josué 7:24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor y los lapidaron. La lapidación es arrojar piedras. Y sabemos por la historia cómo eran estas piedras. No eran pequeñas, eran grandes piedras.
grandes piedras. ¿Cuál fue la historia de Acán? Tiene que ver con los primeros frutos. Tenían que conquistar una tierra. ¿Cuál era la primera ciudad que iban a conquistar? La ciudad de Jericó. ¿De quién era esa ciudad? Si Dios siempre quería lo primero para él, el hijo mayor, lo primogénito, lo primero de algo era para el Señor, para Dios. ¿Cuál era la primera ciudad que iban a conquistar? Jericó. No tenían que tomar absolutamente nada, nada. ¿Qué es lo que hizo este hombre Acán? Tomó dinero, tomó el manto, tomó un lingote de oro y lo guardó. Ni siquiera lo disfrutó, ni siquiera lo aprovechó. ¿Con qué tendrá que ver esta desobediencia? Lo primero siempre es de Dios. Aquí yo veo algo respecto a lo que son las ofrendas. Sabemos que nosotros somos solamente administradores de las posesiones que tenemos. Nada es nuestro. Y entre más interiorizamos ese concepto, más nos desprendemos de las cosas terrenales, porque nada es nuestro, nada es nuestro. Y esta ciudad era la primera ciudad, era una ciudad anatema, y no iban a tomar nada. En las siguientes ciudades, eso era de las personas, eso era de los israelitas. Lo primero era de Dios. De ahí las personas no iban a tomar absolutamente nada. Pero este hombre, sabiendo el mandato de Dios, sabiendo la ordenanza de Dios, él cometió este pecado. Y la desobediencia trajo consecuencias. Pero aquí ya involucró a su esposa, a sus hijos, a sus hijas, a sus bueyes. Esto tiene que ver con las posesiones, sus asnos, sus ovejas, su tienda, todo cuanto tenía. Si lo extrapolamos a la actualidad, al día de hoy, podemos ahí reemplazar las palabras, obviamente, las casas, los carros, los vehículos, todo cuanto Dios nos ha dado puede ser destruido si no hacemos lo primero para el Señor respecto a lo que es la ofrenda. Lo primero es de Dios, no es lo último, no es lo que sobró. Lo primero, eso no se toca, porque es de Dios, a Él le pertenece. Por eso el primer día de la semana, lo que Dios puso en nuestro corazón dar, eso hay que dar, ni más ni menos. Poniendo aparte algo, no dice cuánto, pero dice, según haya prosperado. Eso es de Dios, lo primero es de Dios. No es lo que sobró, el resto, lo último. Y llegamos a la congregación, la desobediencia en la congregación. Puede darse el caso que dentro de nuestra congregación, donde se juntan los santos hombres de Dios, haya desobediencia. Obviamente que sí. Y como existe desobediencia, también existe la disciplina del Señor. ¿Por qué querréis ser castigados todavía, aún? ¿Todavía serán rebeldes? ¿Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente? Hemos visto la desobediencia en mi vida, en el matrimonio, en la familia, y llegamos a la desobediencia en la asamblea. La iglesia de Corinto, primera carta a los Corintios, el capítulo 11. Ahí está, comenzando el capítulo, está el atavío de las mujeres, está el asunto del velo de nuestras hermanas, el asunto del cabello largo en la hermana, cabello corto en el varón.
y luego vienen los abusos en la cena del Señor. Y Pablo después dice, tomando la cena indignamente, en el verso 27, y allí dice, de manera que cualquiera que comiere de este pan, el verso 27, o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Verso 28. Es interesante que el verso 28 dice de la siguiente forma, lo voy a leer de nuevo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. No dice, pruébese cada uno a sí mismo y aléjese de la reunión de la cena. Aléjese de participar del pan. No, no dice eso. ¿Por qué? Porque lo que quiere Dios, que nosotros nos examinemos y veamos nuestras áreas débiles o que hemos fallado y confesemos nuestros pecados delante de Dios. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Y si el Señor nos limpia, nos perdona, podemos con libertad participar. Lo que el Señor quiere y busca es la confesión, en su presencia. Cuando nos probamos, dice, pruébese cada uno a sí mismo. Entonces yo voy a participar de la cena y comienzo a probarme, a examinarme. ¿Qué es lo que voy a hacer en ese momento? Voy a recordar al Señor, voy a recordar lo que Él hizo por mí, voy a recordar su vida, su muerte, su sepultación, su resurrección, su pronta venida. ¿Cómo estoy frente a eso? ¿Cómo estoy frente a ese? Me examino y veo que hay cosas que tengo que arreglar con el Señor, que no le he dedicado mucho tiempo, que me estoy alejando de sus cosas, y llego a probarme, y luego que estoy allí examinando mi vida, confieso todo lo que haya que confesar, y leo aquel pasaje, dice, si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos, para limpiarnos, y me presento delante del Señor. ¿Y cómo? Y dice, y coma así del pan, y beba de la copa, en libertad, en libertad. Y luego, verso 29 dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, estoy allí y voy a participar del partimiento del pan, de la cena, y tengo un problema con un hermano, un problema con una hermana. Hay cosas que no están solucionadas, pero de igual forma yo participo. Estoy comiendo juicio, estoy comiendo y bebiendo juicio. Hay que arreglar las cosas. Y lo dije en los primeros momentos, que no hay que dejar esas cosas para después. Si el Señor pone el deseo en nuestro corazón de hacer algo, hay que hacerlo. Es el Señor el que está hablando. No son ideas tuyas, hermano, hermana. Es el Espíritu que está hablando a tu vida, a tu corazón, a tu mente, para que arregles esa situación que te complica en tu vida espiritual, que no te deja estar tranquilo, no te deja dormir en paz. Puedes realizar tus actividades diarias, pero sabes que hay algo que no está cuadrando en tu vida, que hay algo que no está bien. Si el Señor te está mostrando eso, hazlo, arregla tus problemas. Yo sé que es difícil. Si obviamente lo digo es porque el Señor en algún momento me habló también a mí. Y hay que arreglar esas situaciones, esos problemas, esas dificultades. En cuanto dependa de nosotros estar bien con todos. No son ideas de uno, es el Espíritu el que está hablando, está diciendo para que nos liberemos de toda carga, de raíces de amargura, libérate de esas cosas y puedas participar libremente cada primer día de la semana del pan y de la copa, y no comas ni bebas para sí juicio. Y luego de esos versículos llega aquí las consecuencias de comer y beber juicio. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados,
verso 31. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. Ahí está. Este castigo es después de lo que decía el versículo 28, después de lo que decía el versículo 27. O sea, hay palabras de advertencias, hay palabras de advertencia antes de llegar a este punto. ¿Para qué vas a llegar a este punto de ser castigados por el Señor? Si hay cosas anteriormente, cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa indignamente, ya ahí le está dando indicios. ¿Cómo estás bebiendo? ¿Cómo estás comiendo el pan? ¿Cómo estás participando? ¿Estás participando dignamente o indignamente? Después dice otra advertencia, pruébate a ti mismo. ¿Cómo estás participando? ¿Están todos tus asuntos arreglados con los hermanos? ¿Algún problema no resuelto? ¿Alguna amistad que te está estorbando? Y luego de todo eso, viene entonces, más siendo juzgados, porque tú has pasado por alto todo lo anterior, entonces ya siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que la pregunta que hacíamos delante, ¿castiga a Dios? Si somos hijos, Él lo va a hacer, nos va a disciplinar, pero varias veces antes del azote, Él nos va a hablar, vuelvo a repetir la palabra, consejos, algún versículo. El azote es lo último, es lo último. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y este versículo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esa palabra allí, el dormir, es que los hermanos estaban muriendo. Podemos plantear otra pregunta allí. ¿Son todos, entonces, todos los hermanos que padecemos alguna enfermedad, es porque estamos siendo disciplinados, castigados por el Señor? De ninguna manera. Eso le pasó a los amigos de Job. Pensaban que Job algo había hecho porque Dios no castiga al inocente. Entonces los amigos de Job trataban de decirle, tú Job, algo has tenido que hacer para recibir este castigo tan tremendo. Pero ¿quién es el único que puede discernir si está pasando estas debilidades, estas enfermedades y la muerte? Porque ahí los que duermen en los muertos es el creyente, el que está pasando la situación, si es por disciplina, castigo o es una prueba del Señor. Y llegamos a lo más grande, a lo que es la nación. Esto tiene que ver con los que gobiernan. Nosotros como creyentes debemos orar por nuestros gobernantes para que podamos vivir quieta y reposadamente. El proverbio hablaba de que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Aquí vemos una desobediencia del gobernante de Israel, el que estaba por cabeza de Israel. Isaías 1 dice que toda cabeza estaba enferma. Bueno, aquí hay actitudes en David que muestran cómo los que gobernaban. David, él cometió un pecado y ese pecado trajo consecuencias para toda la nación. David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de hombre. Gad, el profeta, fue muy valiente al enrostrarle el pecado a David. Y interesante que le dio a elegir, Dios le da a elegir un castigo. ¿Qué es lo que había hecho David? Había censado al pueblo. ¿Y qué tiene esto, qué tiene de pecado esto, podría decir alguien, que él quería contar al pueblo? Bueno, es que Dios no le mandó eso. Dios no lo mandó, en ninguna parte lo mandó. Ahora, ¿cuál es la razón de censar al pueblo? Es saber cuánto ejército tengo, cuántas defensas tengo, con cuánto dinero cuento, con cuántos hombres, con cuántos caballos.
Pero el Señor dice que la fortaleza no está en el hombre, está en Dios. Y tiene que ver con la confianza. ¿En qué es lo que estaba confiando David al censar al pueblo? En el número de hombres que él tenía para llevarlos a la batalla, para dirigir un ejército. Pero Dios no quería eso. Ya lo había demostrado en la antigüedad con Gedeón, cuando la multitud de ejército es reducida a 300 hombres, porque Dios pelea por Israel. Eso quería que entendiera David. Se le había olvidado. Entonces le envía una palabra con Gad y le hace elegir entre 3 castigos. Y es interesante que David elige el castigo que venía de parte de Dios, porque dice que yo no caiga en las manos de otros pueblos, que caiga en las manos de Dios, porque Dios es misericordioso. Mis enemigos no son misericordiosos. Así que en ese sentido, y a pesar de todo lo malo que podamos ver en esta disciplina y castigo de David, podemos aprender algo de bueno, de la teología que estaba en la mente de David. Él entendió que Dios era misericordioso y que podía haber una salida, que por la lectura entendemos que allí salió una sanidad para el pueblo. Le pide entonces que Dios lo castigue para después pedirle misericordia a Dios por el castigo, cosa que a los enemigos terrenales no le iba a poder hacer. Así que Jehová envió una peste en Israel y murieron del pueblo de Israel 70.000 hombres. Dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. 70.000 hombres murieron. ¿Acaso no hay una gran responsabilidad en los liderazgos, en el que gobierna? Sí la hay. No da lo mismo quien esté en el Estado, allí en un puesto de autoridad. Obviamente conocemos aquellas frases que da lo mismo porque uno al otro día tiene que ir a trabajar igual. Pero aquí David, que estaba en un puesto de eminencia, era el rey, con sus decisiones por estar a cargo de la nación, sus decisiones pecaminosas hicieron que muriera gente del pueblo de Israel. Y él dice: ¿acaso no soy yo el que pecó? ¿Por qué no me castiga a mí nomás? Pero Dios no actúa así, porque es Dios, según Daniel, es Dios el que pone reyes y saca reyes. Entonces, al poner a un rey, él también tiene que responder delante de Dios. Y luego que pide misericordia a Dios, dice que edifica allí un altar en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, que le respondió por el fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina, y cesó la mortandad del pueblo. Así que vimos la desobediencia como el pueblo de Israel en los tiempos de Isaías. ¿Por qué queremos ser castigados todavía? ¿Todavía nos rebelaremos? Esperamos en Dios que no, que obedezcamos sus mandamientos, sus ordenanzas. Y hemos visto que estas desobediencias traen consecuencias a mi vida, al matrimonio, a la familia, el caso de acá, a la congregación y a la nación. Vamos a dejar hasta allí. Que el Señor bendiga su palabra.